Hola, bienvenidos al canal Entorno Penal. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un delito especial de la Ley de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo contemplado en la legislación venezolana, que es el de legitimación de capitales. Este delito tiene por finalidad ocultar o encubrir el origen, la naturaleza, la ubicación, el movimiento o el destino de capitales que han sido productos de actividades delictivas en general o muy especialmente de actividades como el narcotráfico. Hay un autor español que es Isidoro Blanco que lo define, en palabras muy sencillas, como el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Este delito de legitimación de capitales puede ser explicado de manera muy gráfica a través del siguiente diagrama. Por ejemplo, tenemos el caso del proceso de comisión del delito de tráfico de drogas, en donde los autores obtienen a cambio una gran cantidad de dinero en efectivo, que luego necesitan darle apariencia o forma legal en el mercado interno de un determinado país. Para ello, proceden a adquirir vehículos de gran valor en el mercado, pagando con dinero en efectivo, y luego pasan a montar un concesionario de venta de dichos vehículos que son adquiridos por determinados clientes de forma regular a través de las operaciones bancarias de crédito y otras formas de pago. Con lo cual, finalmente, los delincuentes podrán disponer del dinero de forma lícita por medio de los mecanismos que le ofrece la banca electrónica, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, etc. Eso es después una forma de darle apariencia legal al producto de la venta de vehículos cuando el origen de dichos fondos son ilícitos a través de la comisión del delito de tráfico de drogas. Ahora bien, ¿cuáles son las características del delito de legitimación de capitales? Primero, es un delito grave. Tomando en consideración el artículo 2, literal B de la Convención de Palermo, es un delito grave porque la pena a imponer como mínima es una privativa de libertad de 4 años o más. Es un delito autónomo, ya que las organizaciones criminales que pueden cometer este delito sin necesidad de recurrir a otro tipo penal, también sin necesidad de recurrir a otro elemento jurídico, y también se puede tipificar este delito sin necesidad de que exista una sentencia previa por otro delito que constituya la fuente del dinero ilícito. Es a su vez un delito considerado pluriofensivo por cuanto, ¿verdad?, el daño que causa este delito lesiona bienes tutelados que están contenidos tanto en el orden social como en el orden económico. Es un delito de resultado porque, de acuerdo con un concepto técnico jurídico, es un delito de lesión, porque se consuma produciendo daño efectivo en el bien jurídico protegido. Es un delito especial, ya que se encuentra regulado en una ley especial por tratarse de delitos complejos de delincuencia organizada que requiere cierto grado de organización y cierto grado de recursos. Además, un delito financiero por cuanto moviliza grandes cantidades de dinero y operaciones bancarias y cambiarias a nivel empresarial. Es también considerado un delito de carácter internacional porque traspasa la frontera de distintos países, lo cual constituye un problema de carácter internacional que ha hecho que la misma comunidad internacional reaccione de distintas maneras para combatirlo. Es un delito complejo debido a las múltiples operaciones que puede englobar para darle apariencia legal al dinero que es obtenido a través de la comisión de los distintos delitos. Ahora bien, ¿cuáles son las fases entonces que puede comprender, o mejor dicho, que comprenden el delito de legitimación de capitales? Son 3. La fase de colocación, la fase de conversión y la fase de integración. La fase de colocación, en esta fase, los delincuentes buscan deshacerse del dinero efectivo en los bancos sin levantar sospechas y evitando que se investigue el origen de los fondos. Eso es en la fase de colocación. Luego, en la fase de conversión, ellos tratan de desligar los fondos ilícitos de su origen, generando para ello un complejo sistema de amontonamiento, transacciones, etc. Y la fase de integración es cuando quieren conferir una apariencia de legalidad a un patrimonio cuyo origen es criminal. Cada una de estas fases puede ser explicada a través de varios ejemplos. Por ejemplo, así tenemos que en la fase de colocación puede ser colocación en un sistema financiero con depósitos fraccionados en las distintas entidades bancarias de un país, con lo cual puede haber complicidad interna con los agentes del banco y luego realizan múltiples transferencias de un banco a otro, utilizan tarjetas de crédito, utilizan letras de cambio, cheques de portador, etc. También puede darse el caso de colocación utilizando establecimientos pequeños para mezclar el dinero ilícito con el dinero que es lícito,
como es el caso de establecimientos como hoteles, bares, restaurantes, etc. Otro ejemplo de colocación es la compra de bienes de alto valor con pago en efectivo, como en el diagrama antes explicado, en donde se adquiere vehículos, aviones, joyas, yates, etc. Y por último también podemos poner como ejemplo el contrabando de dinero en efectivo que se da en las zonas fronterizas, en donde se adquieren y compran divisas en distinta denominación como el dólar o el euro. En cuanto a la fase de conversión, otro ejemplo puede ser la conversión de dinero en efectivo en otros instrumentos bancarios o medios de pago. ¿Okay? También puede ser la conversión o reventa de bienes adquiridos con dinero en efectivo, que es el ejemplo de los vehículos, de los yates, de las obras de artes, metales preciosos que luego son revendidos en el mercado interno. También podemos tener la transferencia electrónica que se hace a través de las múltiples plataformas o redes que ofrecen las entidades bancarias, y también puede darse con la realización de transacciones comerciales ficticias, donde puede realizarse a nivel nacional e internacional. En cuanto a la fase de integración, ejemplos de ella pueden ser las transacciones de inmuebles, que en los últimos años es muy atractivo este tipo de transacción, ya que los inmuebles a medida que van pasando el tiempo van aumentando de valor, adquieren bienes inmuebles como casas, hoteles, empresas, etc. También puede ser la constitución de empresas falsas o empresas de maletín, ¿ok? A los fines de que estas personas o estas empresas puedan hacer transacciones de carácter mercantil en donde hay préstamos de dinero, créditos, hipotecas, etc. También puede haber complicidad con banqueros extranjeros. Esto permite, por supuesto, efectuar transacciones enmascaradas a través de entidades bancarias. Y dentro de la fase de integración, el último ejemplo puede ser el uso de facturas falsas de importación o exportación para poder con ello legitimar los capitales. Ahora bien, el punto importante que nos interesa abordar en este delito de legitimación de capitales en relación al principio de la carga de la prueba. En lo que respecta a este principio, bastará con leer el artículo 35 de la ley especial para hacer notar la característica de autonomía de este tipo penal, en virtud del cual no es necesario probar el delito de origen en el cual se debata el presunto blanqueo de capitales. En efecto, al estar dotado de autonomía dicho delito, el mismo no puede estar sujeto a una sentencia por un delito previo, y pone en la cabeza del imputado la demostración del origen lícito de los fondos que forman parte de su patrimonio. Esto es una consecuencia a todas luces inconstitucional a violar el principio de presunción de inocencia, ya que el deber ser es que es el Estado quien debe demostrar el origen ilícito de los fondos que consideran se han legitimado y no al contrario. Dicho de otro modo, en la práctica diaria se observa mucho en las acusaciones de los fiscales del Ministerio Público que la sola posesión de bienes muebles o inmuebles de alto valor puede constituir un delito de mera actividad por la falta de justificación o explicación del origen lícito de los fondos, sin que medie ningún otro elemento de convicción sobre la ocurrencia del delito por el cual se sigue juicio. Y en consecuencia, cabe preguntarse si es el imputado quien se presume inocente, el que debe demostrar o probar el origen lícito de los fondos con los que adquirió dichos bienes, o al contrario, debe ser el fiscal del Ministerio Público quien debe probar el origen ilícito de dichos fondos. Lo cierto es que cuando se observa la constitucionalidad de este delito, la conclusión es que resulta absurdo la idea de que la inversión de la carga de la prueba respecto a uno de los elementos típicos del lavado de dinero no viola el principio de presunción de inocencia debido a que aquel acusado tiene intacta la oportunidad de probar a su favor. Esta idea es totalmente absurda, ya que, como hemos visto, la presunción de inocencia del procesado implica necesariamente la ausencia de cargas probatorias en su contra. Y por ello es el Estado y no el imputado quien debe probar. La circunstancia de que es el procesado quien deba destruir los indicios del Ministerio Público resulta totalmente violatoria de las garantías individuales más básicas y constitucionalmente aceptadas. Una interpretación armónica del texto constitucional de la norma adjetiva penal y la ley orgánica de delincuencia organizada se debe advertir que si bien no se requiere una sentencia condenatoria previa en relación al delito del cual se originan los fondos ilícitos, lo cierto es que porque el delito es autónomo, lo cierto es que se debe acreditar el origen ilícito de los fondos bajo una perspectiva delictual. Es decir, se debe dar sentado que estos provienen de una actividad ilícita. En otras palabras,
no resulta admisible una condena por este tipo penal basándose en que el imputado no pudo demostrar la procedencia de los fondos que posee. En tal sentido, lo que queremos es hacer esta reflexión en cuanto a este tipo penal, a los fines de que los fiscales del Ministerio Público o partes acusadoras se preocupen pues, en tratar de demostrar y probar el origen ilícito de los fondos por los cuales se están legitimando los capitales, y no dejar en cabeza del imputado a quien se presume inocente que tenga que demostrar la licitud de dichos fondos. Espero le haya parecido interesante la presente ponencia y los esperamos para una próxima presentación en su canal Entorno Penal.